Voy a recoger a la invitada de la historia de hoy. Es una persona que entregó todo por seguir a Jesús y veremos cómo Dios guía la vida de esta dama. Historias de la Vía. Bien, estamos con nuestra invitada del día de hoy en la historia de la Vía. Ella es la profesora Olga Liliana Mejía, decana de la Facultad de Salud de la Universidad Adventista de Colombia, enfermera profesional, una gran amiga. Olguita, bienvenida a Historia de la Vía. Muchas gracias, Mauricio, por invitarme esta mañana a rodar contigo. Es un gusto. Hay muchas lecciones de esta historia que seguramente saldrán. Y vamos a empezar hablando de tu familia, una familia paisa de orígenes humildes. Eres una mujer sencilla toda la vida, pero yo sé que Dios tenía un plan desde que naciste. Hablemos de esa familia. Bueno, mi familia es una familia paisa, montañera de aquí de Antioquia, de un pueblo que se llama Jardín, muy creyente en Dios, muy católica. Es una región muy católica. Mi papá campesino, mi mamá maestra de escuela rural, unas maestras bien empoderadas, y mientras que mi mamá era maestra, pues el papá cultivaba la tierra del lugar donde vivían. Ella fue trasladada aquí a Medellín, a escuelas de las zonas marginadas de Medellín, y bueno, la familia con ella, aquí crecimos, y de ella aprendí el gusto de ser maestra. Tengo 2 hermanos, éramos 4, mi hermana mayor ya falleció, y tengo 2 hermanos, yo soy la menor de la casa. Vivimos en Itagüí durante mucho tiempo estuvimos allí en Itagüí. Una familia pequeña, pero con muchos tíos, o sea, la familia primaria, mi papá, mi mamá, mis hermanos pequeños, pero con muchos tíos y muchos primos. Esa es mi familia. Olguita, ¿ya soñabas con ser enfermera? ¿Jugabas a ser enfermera? Sí, cuando era ¿Rajabas pequeña. los pollos? ¿Qué hacías? No, inicialmente yo tenía dos objetivos. A mí me gustaba ser maestra y me gustaba ser enfermera. Pero empecé primero con mi mejor amiguito, Chalita. Ese era mi mejor amiguito y yo era la maestra de Chalita, el amigo del barrio. Entonces mis primeros juegos fueron siendo maestra, porque eso era lo que yo veía haciendo a mi mamá. Pero cuando iba creciendo ya despertaba muchísimo más interés también por la enfermería. Y yo le decía a mi mamá, yo quiero ser enfermera o yo quiero ser maestra. Y pues como ella ya tenía la experiencia de ser maestra, me decía, no, mijita, no, maestra, no, eso es muy duro. Pero yo creo que es que ya no, le tocaba muy duro. Sí, ella trabajaba para el gobierno y sí, habían muchas huelgas en ese momento, y también decía que era muy difícil enseñar. No era tarea fácil. Y decían, pero mamá, si ustedes tienen vacaciones 2 veces al año, es mejor ser profesora que maestra. Y me decía, no, dedíquese más bien a la enfermería. Pero era que ya no sabía también lo duro que es ser enfermera. Eso no es fácil. Olguita, ¿y eras buena estudiante? Sí. ¿Excelente en tus notas? Sí, fui buena estudiante, pero no fui de las de 5 en todo. Aquí en nuestra región se califica 1 a 5, no fui de 5 en todo. Fui muy buena estudiante, me gustó siempre estudiar, era muy comprometida, pero no era la que llegaba a estudiar a la casa, no. Lo que me quedaba en la mente, eso era lo que tenía para presentar mis exámenes y todo eso. Me gustaba estudiar, pero era muy necia, era muy... bueno, sufrí mucho bullying en la escuela, entonces aprendí a defenderme, y la mejor manera de defenderme era saber responder, moverme en el deporte, moverme en el teatro. En la escuela siempre me reconocían por esas cosas. Jugaba fútbol en el colegio, jugaba voleibol, básquetbol, hasta que me dañaron la nariz y ahí ya no seguí jugando. Por eso. Ajá, por eso es que tengo la nariz así como griega, en ruinas, así es. Olguita, y el tema de religión, de iglesia, ¿cómo era tu familia? De todos los domingos a la iglesia. Todos los domingos íbamos a la iglesia con la mamá.
los hermanos crecían y no iban a la iglesia, pero yo iba al colegio y antes de entrar al colegio iba y le sobaba los piecitos a San Judas Tadeo para que me ayudara a ser una buena persona, para que me ayudara a que me fuera bien en el estudio. Entonces sí fui muy creyente todo el tiempo y eso me lo inculcaron mis papás y mis abuelos. Y la proyección de estudio profesional, los medios financieros, ¿se tenían ya listos y previstos para ese momento cuando fueras a la universidad? Pues en ese momento lo que uno más aspiraba era poder entrar a la universidad pública, la Universidad de Antioquia. Y bueno, eran momentos en que la familia de pronto, porque yo era así como toda loca, toda necia, dudaban de que yo pudiera seguir estudiando, pero me apoyaron todo el tiempo. Solo que hubo un factor que influía mucho en las decisiones de mi adolescencia y era el ambiente alrededor de lo que yo vivía. Y era un ambiente por ese tiempo del sicariato, del narcotráfico. Esa época dura del país. Entonces, muy dura. Entonces, las chicas no tenían muchas aspiraciones, a veces solamente como pasarla bueno y ser la novia o la esposa de personas así, porque era donde hubo mucho dinero, mucha prosperidad económica, pero mala vida. Entonces los valores se estaban perdiendo y yo tenía unas influencias muy malas en mi vida. Entonces me gustaba estudiar, pero también me gustaba la parranda y me gustaba salir. Me escapaba de vez en cuando y les di lidia a mis papás en ese sentido. A mis hermanos mayores a uno lo mandaban a que me vigilara para ver para dónde me movía. Entonces fue un momento de mi vida muy definitivo y yo creo que ahí fue importante la participación de Dios, porque yo estaba decidiendo, yo quería seguir estudiando, pero tenía una influencia muy negativa en mi vida. La mayoría de mis amigas de mi edad fallecieron porque las mataban por el tipo de actividades que hacían o porque en el barrio siempre habían balaceras o cosas como esas, terminado uno mal enredado. Bueno, Olguita, estamos ya llegando al nuevo episodio donde nos irás a contar qué ocurrió aquí en el estadio y en esta zona deportiva de la ciudad. Bueno, me emociona mucho que lleguemos aquí, es una parte especial. Estamos en la cancha de softball del INDER, aquí en la ciudad de Medellín, y Olguita nos va a contar qué significa este lugar para ella. Bueno, esto se convirtió en gran parte de mi historia porque como me gustaba el deporte, aquí pasaba casi todos los días entrenando softball o atletismo o natación. Pero también se convirtió en un lugar donde Dios me empezó a tocar, a llamar, porque bueno, tuve la oportunidad de tener una amiga que conoció el Evangelio, que conoció a Jesús. Era de mis amigas, no era una muy buena amiga y su influencia no era la mejor, pero ella tuvo la experiencia de conocer a Dios. Y yo siempre le decía a ella que no iba a la iglesia, que no quería estudiar la Biblia porque siempre estaba muy ocupada. Y el pretexto siempre fue lo que yo amé, que era el deporte. Y realmente cada sábado, cada día que ella me invitaba, yo siempre tenía algo que hacer con el deporte. Entonces, pasé mucho tiempo diciéndole a Dios que no, pero yo no sabía que yo le estaba diciendo a Dios que no, simplemente le estaba poniendo prioridad a esto, a lo que me apasionaba, a lo que me gustaba y lo disfruté bastante. Olguita, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿De dónde me sacó el Señor? Bueno, el Señor me sacó pues de experiencias muy negativas, de las rumbas, de los vicios, de malas amistades. Y ya les había contado acerca del ambiente tan violento que se vivía, de ese ambiente, porque tuve muchas amigas, muchos amigos que fallecieron, fueron asesinados en ese momento. Entonces yo estando en ese grupo, pues posiblemente ese era mi futuro, ¿cierto? O el futuro de muchos jóvenes aquí en Medellín. Entonces creo que fue el momento en mi adolescencia cuando Dios me llama y me saca de ese mundo. Y le doy gracias a Dios por eso. Y esta amiga, además de hacer ese trabajo de invitarte, ¿qué más hizo por ti como en mentoría? No, lo único que ella hizo fue que me regaló un libro y ese libro a ella no le gustaba leer.
nunca le gustó leer, y gracias a unas experiencias que tuvo con la iglesia, donde siguió yendo todos los días durante una semana, todos los que fueran a la iglesia le daban un libro y le regalaron ese libro, y yo empecé a leer ese libro. Y yo no sabía que ese libro me iba a impactar de la manera como me impactó. ¿Qué libro era? El deseo de toda la gente. Wow. Ella me dijo, mira, me regalaron esto en la iglesia, tú sabes que a mí no me gusta leer, toma, te lo regalo. Entonces yo le dije, perfecto, dame lo que me gusta mucho. Lo empecé a leer poquito a poco. Mientras hacía deporte, como me gustaba leer en la noche, lo que hacía era leer un poquito. Y ese libro, no sabía lo que Dios estaba haciendo a través de ese libro en mi corazón. Finalmente, el deporte, qué bueno te deja. Me dejó toda una vida de salud. Y estilo de vida. Estilo de vida, sí, porque se dice que el deporte, el ejercicio tiene memoria, y yo tengo un cuerpo muy saludable gracias al deporte. Me encanta el deporte, me encanta hacer ejercicio, lo estimulo en mi familia, mis amigos. Esta cancha me trae recuerdos maravillosos por las competencias, por la adrenalina que se da cuando uno compite, y me encantó ser deportista de rendimiento, me gustó muchísimo. Pero eso pasó a la historia cuando ya le di paso y la bienvenida a Dios en mi vida. Amén. Pues bueno, vamos a la otra parte de cómo fue esos primeros pasos ya en la iglesia. ¿Está bien? Vamos a otro lugar. Muy bien. Olguita, ese libro, ¿qué impacto causó en tu vida? ¿Te lo leíste rápido? ¿Te demoraste? ¿Cómo fue el asunto? Fue despacio porque me lo disfruté mucho, y permití, sin darme cuenta, que Él empezara a hacer su trabajo, Dios hiciera su trabajo a través de esas palabras en mi vida. Empecé a estudiarlo y empecé a sentir en mi corazón un deseo de conocer de Dios, pero no lo identifiqué de esa manera. Fui a mi pueblo en una Semana Santa, estuvimos de parranda, celebrando, bebiendo, y sabiendo que es una semana que es tan solemne en este pueblo, pues nosotros buscábamos la manera de celebrarlo, porque allá no se pone música en Semana Santa, nada. Pero nos fuimos y empecé a sentirme tan mal, algo que no había sentido antes, empecé a sentirme muy mal, muy mal, muy mal. Y busqué a esta amiga, a Gloria Betty. Y le dije a Gloria, después de insistirme tanto que quería invitarme a la iglesia, yo fui la que le dije, Gloria, quiero ir a tu iglesia, llévame a la iglesia. Ese día se celebraba el culto del miércoles, y allí fui a la iglesia. Fui como debería ir una mujer de iglesia, le dije a Gloria que me diera sus consejos, cómo voy a estar para no llamar la atención, y allí estuve, me senté. Y Mauricio, recuerdo todo lo que se dijo en ese momento. Yo sentía como que era Dios hablándome al corazón, y ahí tampoco entendía que Dios estaba preparando el camino, pero recuerdo el mensaje, el predicador, la ilustración y el llamado. Y yo sentí ese llamado directo para mí. Y a partir de ese momento yo dije, quiero seguir conociendo a este Jesús que me está mostrando este libro y que me muestra aquí esta predicación. Entonces de ahí en adelante seguí buscando. Al siguiente sábado le dije a Gloria, ¿vas para la iglesia? Y me dijo, sí, voy para la iglesia y yo quiero ir contigo. Me puse la misma falda, la misma ropa, porque era lo más decente que tenía para ir a la iglesia. Y fui a la iglesia y mi mamá me dijo, ¿para dónde vas? Y yo, voy para la iglesia donde Gloria. Y se enojó muchísimo. Y cuando volví de la iglesia estaba furiosa, no me hablaba. Y al siguiente sábado volví, y al otro sábado volví. Y entonces ya mi mamá me dejó de hablar. Ella, ¿vas a seguir yendo? Yo le dije, mamá, yo me siento muy bien. A partir de ese momento mi mamá nunca me volvió a hablar, no me volvió a hablar. Y yo acababa de pasar a la universidad, pero no podía empezar porque había un paro en ese momento. Entonces mi mamá me dejó de hablar y le había dicho a mis hermanos que no me iba a ayudar para el estudio. Recuerdo que yo no sabía leer la Biblia, Mauricio, y me fui para la habitación llorando y le decía, lo primero que yo aprendí en la iglesia fue los mandamientos. Sin haber hecho ningún estudio bíblico, lo primero que yo aprendí fueron los mandamientos. Y para mí quedó claro el sábado desde el principio, y decidí guardarlo desde el principio, pero ya estaba en una dualidad. Si obedecía los mandamientos, si seguía a Dios o seguía a mi mamá, y me fui para la habitación y empecé a hablar con Dios. Estaba aprendiendo a orar porque yo no sabía orar, y le dije, Dios, mira,
tú me dices aquí en los mandamientos que voy a guardar el sábado, yo quiero guardar el sábado, pero también dices que hay que honrar a papá y mamá y yo quiero honrar a mi mamá. Además ella es la que me va a pagar el estudio. Entonces le dije al Señor, hice un pacto con Él y le dije, vamos a hacer una cosa, yo sigo guardando el sábado aquí en la casa y así mi mamá no me deja de hablar. Y tú y yo estamos bien y mi mamá y yo estamos bien. Ya terminé la oración y yo no sabía leer la Biblia. Lo que uno lee, le dicen, aprenda a estudiar los salmos y los evangelios. Pues abrí el salmo que me parecían muy bonitos y lo abrí así. Y encontré el Salmo 27 y cuando empecé a leer el Salmo 27 y llegué al versículo, era un salmo hermoso, llegué al versículo 10, primera vez que yo escuché la voz de Dios hablándome al corazón y a la vida. Yo sentía a Dios hablándome ahí y me decía, Olga Liliana, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. Entonces yo volví con lágrimas en los ojos, y miraba esa esquina y le decía, o sea, que tú me vas a pagar la universidad. Yo sentía que él me hacía así, o sea, que tú me vas a sostener todo este tiempo, me vas a sostener y me vas a ayudar a ser la enfermera que quiero ser. Y yo sentía que él me decía así. Entonces, si es así, dime qué quieres que yo haga, yo lo voy a hacer porque tú me vas a permitir ser enfermera. Entonces voy a guardar el sábado, voy a guardar los mandamientos, voy a amarte, Señor, porque eres lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Y ahí empezó mi historia con Dios, en un pacto de amor que ha perdurado por toda mi vida. Y sí, mi mamá me dejó de hablar, me quitó el apoyo, me tuve que ir de la casa porque yo sentía el ambiente muy pesado y ella muy enojada. Y recuerdo que antes de irme le dije, mamá, yo no me voy porque yo quiera, yo me voy porque yo no quiero maltratarte y porque nuestra relación no está bien, solo quiero que sepas que yo te quiero mucho. Y recuerdo que las palabras de ella al final me dijo, me quiere ver muerta. Y me fui y no volví hasta un año después. Un año después, en un día de la madre, volví y nuestras relaciones mejoraron, pero porque le pedí mucho a Dios que me permitiera tener una buena relación con mi mamá. Olguita, ¿y tu papá y tus hermanos? Mi papá siempre respetó mi decisión. Mi mamá fue una mamá con matrona antioqueña, que se hace lo que las mamás dicen. Y mis hermanos se burlaban de mí, se ponían túnicas en la cabeza y cogían tapas y empezaban a decir Hare, Hare, Hare Krishna, Hare, Hare, pensando que yo era Hare Krishna, porque a partir de ese momento empezó a cambiar mi manera de hablar, mi manera de vestirme, mi manera de relacionarme. A ellos les impactó mucho, pero es que ellos han sido muy jocosos, muy recocheros, como se dice aquí. Entonces se burlaban, pero yo no lo sentía mal, o sea, yo me reía con ellos y se sentían muy tristes por la decisión de mi mamá y pensaban que era una de mis locuras, que era una más de todas las locuras que yo había hecho en la vida. Bueno, vamos hacia la Universidad de Antioquia y allí nos seguirás contando qué pasó en ese lugar. Está bien, vamos. Olguita, estamos en la Universidad de Antioquia, tu alma mater, uno de los lugares más codiciados en Colombia para estudiar y hacerse profesional. ¿Qué recuerdos te trae este lugar? Bueno, hay recuerdos muy lindos porque aquí fue donde empecé a cumplir mi sueño de ser enfermera. Fue en la transición de la universidad, esperando esos 6 meses que conocí a Dios, pero también se convirtió en el tiempo de las mayores pruebas físicas y espirituales que tuve, porque tuve que abandonar mi casa sin recursos, pero Dios para cada cosa tuvo una solución. Allí la iglesia, como era la primera joven universitaria, la junta tomó un voto de apoyarme con 20.000 pesos mensuales que me servían para los algos, para las media mañanas, para el transporte, para mi ropa, para sacar ropa a cuotas, la pagaba a cuotas y eso me alcanzaba, Dios hacía que me rindiera. Y otro hecho muy triste fue que saliendo de acá de la universidad, tomando el bus para irme para la casa, un hombre a la fuerza con un arma abusó de mí, o sea, me violó y eso fue muy duro, fue una prueba muy dura porque apenas estaba conociendo el evangelio. ¿Cómo superaste eso, Olguita? Eso lo superé porque tuve unas mujeres tutoras en la iglesia que me apoyaron. De hecho, antes de eso yo había tenido que cambiarme de iglesia porque sufrí persecución por mi vida pasada por una de las chicas que estaban en la iglesia.
se puso a recordarle a todos cómo era mi vida pasada y a cuestionar por qué se relacionaban conmigo. Entonces yo me trasladé a esta iglesia y cuando pasa este evento habían 3 mujeres mayores que yo, que con su amor y con su tacto supieron cómo guiarme y ayudarme a enfrentar ese dolor, porque no fue fácil. Sin mi familia y sola fue muy duro y fue, como decía ahorita, una parte física muy difícil de superar y espiritualmente también, porque yo cuestionaba por qué me estaba pasando eso precisamente en el momento en que estaba conociendo de Dios. Antes había estado en momentos muy peligrosos y nunca me había pasado nada, pero era precisamente en el momento que estaba conociendo a Dios que un hombre me vulneraba. Entonces fue duro, pero Dios a través de esas 3 mujeres me manifestó su amor y su amor nunca ha cesado, Él siempre ha permanecido y el propósito para el cual Él me había llamado yo no lo había entendido todavía, pero esas pruebas formaron mi carácter y me acercaron muchísimo más a Dios. Amén. Olguita, te graduaste como enfermera profesional y sentías algún deber hacia tu iglesia que te había apoyado y hacia Dios en cuanto al servicio. Claro que sí, o sea, ahí la iglesia fue el instrumento que Dios utilizó para yo poder estudiar. Mi mamá se moría de la rabia porque veía el sobre de diezmos con los 2.000 pesos antes de que yo me fuera de la casa y veía el sobre de diezmos que yo diezmaba esos 20.000 pesos y ella le da mucha rabia. Pero Dios fue fiel conmigo, esa promesa que le hice en la habitación, que si Él me iba a sostener, yo iba a estar con Él donde Él quisiera, así Él empezó a sostenerme y de muchas formas. Yo te podría decir todas las maneras como Él me ha sostenido. Terminé la carrera sin pagar plata porque me becaron aquí, yo pagaba solamente 1.000 pesitos, pero necesitaba sostenerme. Dios proveyó una iglesia y cuando terminé de graduarme, mi diploma se lo llevé a la iglesia. Les dije, iglesia, este diploma es gracias a ustedes que me apoyaron. Amén, amén. Bueno, vamos a ver en la otra parte cómo ya empieza ese trabajo profesional y el servicio que Dios te usa para su iglesia y para el mundo entero. Sí, bien interesante. Olguita, llegamos al último segmento de tu historia de la vida y ya estamos en la parte donde eres una profesional, una enfermera graduada. ¿Qué cosas interesantes pasaron? Entre otros, alguien llegó a tu vida muy especial. Bueno, pero sí, llegó alguien muy especial, pero eso fue antes de graduarme. Ah, eso fue antes. Eso fue antes de graduarme. En el barrio donde llegué a vivir, conocí al que es ahora mi esposo. Germán Morales. Germán Morales, sí. Alias Chema. Así es, un hombre también deportista como yo, trabajador, que bueno, me gustó, pero no conocía el Evangelio, no conocía la palabra de Dios. ¿No? Te lo ganaste para el Señor y para ti. Sí, el Señor lo ganó y me utilizó a mí como instrumento, sí. Él pues dice que vio en mí una persona diferente, una mujer diferente, él veía que yo era para la universidad, para la iglesia. Además, antes de conocerlo a él en el barrio donde yo llegué a vivir, su mamá llegó a ser mi mejor amiga sin yo saber que era la mamá, porque ella se preocupaba que yo era una joven muy solita y si yo estaba enferma ella era la que me cuidaba y todo eso. Después fue que me di cuenta que él era hijo de la señora que era mi cuidadora, mi amiga, mi vecina. Y entonces él empezó a ver cómo yo era y yo a oírle porque no era adventista, pero un día no le pude oír porque me dijo que estaba haciendo y le dije, estoy haciendo unas flores para los niños de la iglesia. Y me dijo, si quieres te ayudo. Ah, está bien, te ayudo. Bueno, me ayudó y iba frecuentemente a ayudarme a hacer las cosas de la iglesia. Así empezó nuestra relación como amigos y después de 10 estudios bíblicos me propuso que nos casáramos y yo le dije que no, porque yo no me iba a casar en yugo desigual. Así que él apuró rapidísimo el bautismo. Se bautizó y desde ahí ya después de que me gradué, yo ya me iba para el año social obligatorio, o sea, me iba para la montaña, para un pueblo muy lejos de acá, a trabajar como enfermera ya graduada. Entonces él vio que como que me estaba perdiendo y me propuso matrimonio. Tratamos de conciliar el tiempo y no pudimos, entonces casi que antes de irme para el año social obligatorio nos casamos y me fui. Eso fue una locura porque yo me fui, él me llevó y duramos separados un tiempo. Fue una prueba también muy, muy dura, pero la superamos.
como Bueno. hemos superado muchísimas otras cosas. Ya llevamos vamos a cumplir este año 29 años de casados. 29. 29 años de casados, tenemos 2 hijas, Manuela que tiene 22 y Mariana que tiene 20. También les ha gustado pues como el área de la salud. Mariana se gradúa dentro de poco de atención prehospitalaria y Manuela está estudiando fisioterapia. Olguita, ¿y cómo llegas a la Universidad Adventista a servir en el sistema educativo adventista? Bueno, yo trabajaba en una de las clínicas más importantes de acá de la ciudad, en ese momento llamado Hospital San Vicente, y en una oportunidad, en un encuentro de salud adventista que tuvimos en Loma Linda, conocí al doctor Castañeda. Él me conoció y él me estuvo buscando. Yo ya llevaba 15 años de servicio como enfermera, aproximadamente unos 13 años de servicio y unos 11 años trabajando en el Hospital San Vicente. Y él me estaba buscando, él estaba buscando a la enfermera que había conocido en Loma Linda. Entonces él me dijo, bueno, Olga, es que te estoy llamando porque quiero que tú me ayudes a crear el programa de enfermería de la Universidad Adventista. Yo había sido siempre enfermera asistencial, teníamos una escuela de enfermería en el hospital y yo enseñaba, pero nunca crear un programa. Pero como yo soy así tan atrevida, yo le dije, listo, vamos a trabajar por esa enfermería que yo soñaba, la enfermería que yo soñaba, con esa calidad humana, ese compromiso con el cuidado, y me atreví a hacerlo. Y luego que terminé el documento busqué a quienes habían sido mis decanas y bajo su asesoría terminamos el documento, se presentó el documento, pasó al ministerio, lo aprobaron y el doctor Castañeda quería que yo me viniera para la universidad. Eso fue otro cuento que después lo contaré, fue un reto porque no quería dejar la asistencia, amaba mi hospital, los pacientes, los niños con los que trabajaba, pero terminé trabajando aquí en la universidad y ya llevo con la universidad 14 años, voy a cumplir 15 años el próximo febrero. Mis sueños de pequeña, que era ser enfermera y ser profesora, hoy en día lo soy. ¿Sí te das cuenta, Mauricio? Hoy en día, ese sueño que yo le decía a mi mamá de hacer esas dos cosas, Dios me las da juntas. Soy enfermera y soy profesora, soy maestra. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Nada. Mi vida es muy, muy feliz. He pasado por cosas muy difíciles, pero nada me ha quitado el amor y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y Dios te guiará, Olguita, con plena seguridad. Gracias por tu historia, gracias por lo que nos dejas y las lecciones de esta historia de la vida. Que Dios te bendiga, Olguita. Esta historia continuará algún día. Gracias por invitarme.